doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tiene es para el que oiga. Vamos a orar. Glorias. Vamos a abrir nuestra Biblia el día de hoy en Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Me dan un fuerte amén cuando ya lo tengamos por ahí. El día de hoy tenemos la meditación titulada como la buena semilla. ¿Y cuál es la buena semilla? La semilla que da fruto. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Inclinamos nuestro rostro esta tarde, vamos a orar al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por un día más de vida que nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos das también de podernos congregar en tu iglesia, venir a alabarte, adorarte y sobre todo aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, hablándonos a nuestra mente esta tarde. Que seas tú poniendo las palabras en mi boca. Que seas tú, Señor, hablándonos por medio de cada versículo, cada parte de la Biblia, Señor. Te pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí, Señor, que han venido y que han hecho ese tiempo durante la semana para poder congregarse y aprender más de tu palabra. Te damos las gracias, Señor. Acompáñanos de principio a fin en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos y hermanas. Es un gusto estar nuevamente en la casa. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias por venir y gracias por estar acá presentes para aprender más del Señor. Como les comentaba acerca del título de la meditación de esta tarde, es la buena semilla. Y la buena semilla se caracteriza que pueda que dé un buen fruto, como pueda que sea algo malo. Las siembras, pues obviamente no siempre salen como nosotros esperamos. Cuando nosotros sembramos, estamos a la espera de la cosecha, pero no sabemos qué va a venir. No sabemos, tenemos ese tiempo de incertidumbre tal vez. Y eso es a lo que yo quiero recaer esta tarde. El objetivo de la meditación, pues obviamente es recordar el deber y la importancia que tenemos en nuestra vida cristiana acerca con la ley de la siembra y la cosecha. Pues comentarle un poco acerca de esto, pues el versículo que acabamos de leer hace unos segunditos, hace un minuto, este versículo era una parte de la carta que el apóstol Pablo escribía a aquellos creyentes de la región de Galacia. Cuando nosotros leemos o adentramos un poco más al texto, nos damos cuenta que acá Pablo lo que estaba haciendo era un contraste entre las dos formas de vivir. ¿Y cuáles son las dos formas de vivir? Pues obviamente si lo hacemos de una manera de sembrar y cosechar o no lo aplicamos en nuestra vida. También pues nosotros acá partimos del punto de salida en el que nosotros entendemos si queremos vivir por la carne o queremos vivir por el Espíritu. Hace un par de días, aproximadamente, si no me equivoco, 5 días atrás, estábamos en Nueva York compartiendo con los hermanos y pastores también de la iglesia de Tierra Deseable. Y estuvimos compartiendo con ellos durante 4 días en los que aprendimos mucho en todo lo que se estuvo compartiendo en el púlpito. Diferentes expositores de la palabra, diferentes personajes también de la televisión, muchos de ellos que quizás yo los veía de pequeños y tuve el privilegio de poder conocerles y compartir un par de palabras. Entre ellos estaba uno de los argentinos que muchos conocen, que es Greco, una persona que para mí, pues yo siempre he admirado bastante, una persona que ocupa sus mensajes y los deja de una manera tan fácil y entendible para nosotros, y tuve la oportunidad de estar compartiendo con ellos. Algo que me llamaba la atención era que el momento en el que íbamos a compartir en todas estas conferencias en las cuales estuvimos ahí con ellos, pues en esos días yo estaba cumpliendo años. Para serle exacto, yo estaba cumpliendo años el día miércoles y nosotros estábamos saliendo el día martes en la noche, casi madrugada. Para serle bien honesto, mi hermano, al principio de este viaje, quizás yo estaba como un poco con la actitud incorrecta y de ahí parte este mensaje. Y pues honestamente, pues yo estaba a la espera, tenía planes honestamente con mis amigos, con algunas personas conocidas que quizás querían celebrar o pasar algún momento, ya sea partir un pastel o compartir algo. Y yo tenía mis planes hechos. Para mi sorpresa, un día de esos aparece mi padre y me dice: hey, mira, feliz cumpleaños, y me mandó un WhatsApp. Y me meto al WhatsApp, veo el mensaje y era el boleto para poderle acompañar. Y yo, para serle bien honesto, mi primera impresión o mi primera actitud fue: bueno, ¿y este regalo qué ondas? Porque yo no lo pedí. Yo ni siquiera sabía que él iba a salir del país. Y quizás tuve una actitud incorrecta. Obviamente le di las gracias y todo, ¿verdad? Si no, ya se imaginan. Pues le di las gracias y todo y me dice: bueno, hijo, estamos saliendo el día de mañana.
Y yo en mi mente, yo todos los planes que tenía, yo había hecho 1,000,000 cosas, según yo, que iba a hacer. Y quizás iba con una actitud equivocada. Pero algo que me llamó la atención a lo largo de este viaje, pues se pasó el primer día, llegamos, conocimos a los pastores, él ya lo conocía, él ya había tenido la oportunidad de estar con ellos una vez, y estuve con ellos, el pastor Abraham, su esposa, sus hijos, conocimos al hermano Oscar, que fue el que nos anduvo, y ya le voy a comentar un poquito a aquellos que les gusta el chambre, de algo que dijo mi papá. Y pues estábamos compartiendo y todo, y recuerdo que yo le dije a mi mamá, y compartiendo con ella, y le dije, mira, fíjate que pasó esto, que no sé qué, me regaló el boleto y voy a acompañarlo a él a estas conferencias. Y pues obviamente quizás mi mamá no me notó o muy emocionado o muy, no sé, exaltado por la noticia. Y me dice, y vea que ya tenías planes o tenías algo planeado. Y yo, la verdad es que sí, le dije, fíjate que, pues ni modo, ahora tengo que avisarle a todos que ya no voy a estar, que no voy a poder compartir, y quizás algunos se quedaron hasta con los planes hechos. Y ni modo, le tuve que avisar y todo. Llegamos y mi mamá me dijo, mira, tranquilo, tómatelo con una buena actitud. Dios tiene mejores cosas para vos. Vos no sabés las bendiciones que se puedan presentar. En mi mente, en el momento, quizás que yo estaba un poco exaltado, que estaba un poco molesto, de una u otra manera, pues yo dije, bueno, si ella lo dice, pues vamos a ver qué ondas. Y pasan estos días. Llegamos allá y algo que me llamaba la atención es el concepto que ellos tienen en la iglesia de la siembra y la cosecha. Es un lugar que yo quedé impresionado, que al momento de pedir la ofrenda ni siquiera se hace la ofrenda, por así decirlo, como estamos acostumbrados nosotros aquí en Latinoamérica, sino que usted está predicando o está corriendo el culto y la gente llega y pone las cosas en el púlpito. Eso para mí fue como un choque cultural. Fue como, wow, ¿qué está pasando? Ya nos van a bolsear a todos, dije yo. Y en el momento yo dije, bueno, ok, ni modo, hay que hacer lo mismo, hay que colaborar también, hay que poner nuestro granito de arena. Y me llamaba la atención y lo que pasaron en estos 4 días, que nos atendieron de una manera impresionante y maravillosa, que les agradezco de verdad. Estuvimos compartiendo y todo, y en uno de esos días de inicio de la campaña, pues nos reunimos, estaban todos los pastores, y obviamente yo vi como pollito comprado, yo era el menor. Ya se imaginan señores de 50, 60, 70, habían milenios ahí, hermanos, y yo estaba ahí sentado solo como que era pollito comprado, escuchando, aprendiendo, siendo como una esponja. La cosa es que, para no hacerle largo el cuento, yo seguía con esa actitud que decía, bueno, estoy aquí, qué genial, estoy en otro país, estoy celebrando mi cumpleaños con otras personas que no conocía, con planes que yo no tenía, pero es una bendición. Termina el almuerzo y de la nada se para el pastor y me dice, Levi, te quería decir de que nosotros no sabíamos de que estabas cumpliendo años, pero mi esposa y yo te queremos dar un regalo, y automáticamente él saca un sobre de cumpleaños y me lo regala. Me lo entrega. Y ese fue el primer choque que yo tuve. Yo dije, qué malagradecido soy, porque él estaba sembrando algo en mí a pesar de no conocerme, y quizás yo tenía la actitud errónea, yo tenía una actitud equivocada al respecto de esto. Pasan los días, quizás al tercer, cuarto día, que ya habíamos avanzado un poco con lo de las conferencias, ya había compartido a mi padre 1 o 2, si no me equivoco, habíamos aprendido mucho. Y estuvimos ahí y de la nada sale el hermano Oscar y nos dice, miren, queremos que vayamos a dar una vuelta por Times Square. Todas esas cosas que uno ve en las películas, yo estaba impresionado, jamás había caminado Times Square estando tan solo. Y divertidísimo, anduvimos compartiendo y todo, y de la nada nos dice, miren, los quiero llevar a un lugar donde podemos ir a comprar ropa, o si ustedes necesitan algo. Y nosotros bien confiados, ¿verdad, hermanos? Y nosotros bien confiados, sí, vamos y todo. Entramos a la tienda y habían marcas que yo no lo puedo ni pronunciar. Y el Señor estaba como, sí, ustedes van a comprar. Y nosotros, no, gracias. Solo andamos viendo, ventaneando. Las cosas más baratas, yo ni quisiera decir los precios, pero eran cosas impresionantes que yo decía, aquí hay otro tipo de gente. Era el mero centro de New York. Y de la nada empieza él, y aquí vamos al chambre para aquellos que están bien pendientes. Pues ya había pasado la primera bendición y era la bendición del sobre. Y pues yo obviamente ni lo abrí ni nada por respeto y todo, lo guardé en mi chaqueta. Andaba una chaqueta algo grande, así casi como esta de los sacos, las bolsas, y lo metí ahí, y ahí lo anduve paseando todo el día. La cosa es que llegamos a esta tienda y todo, y el hermano viene y me dice, cuando me vio, porque de hecho yo vi unos zapatos que yo siempre había visto o querido, y los agarré.
Y mi hermano menor, que es con el que yo comparto quizás esa pasión por algunas cosas así, me dice, hey, mira, mándame más fotos de los que hay ahí, que no sé qué. Solo le mandé el precio y me dijo, no, ya estuvo, ya, así se quedó. Para mi sorpresa, yo estaba, pues obviamente emocionado. Yo me sentía que estaba en la fábrica de Willy Wonka. Me sentía que me había ganado el Golden Ticket. Y yo me sentía feliz y todo. Obviamente solo andaba ventaneando, hermano. Pero yo agarré el zapato y me acuerdo que le empecé a dar vueltas, lo empecé a ver. Se las mandaba y le dije, mira, y encontré aquel, este que vimos en internet que vale tanto, este no sé qué. Y para mi sorpresa, de la nada llega el hermano Oscar y llega el otro pastor, que es un pastor que está en la unión de la misma denominación de ellos. Se me acerca y me dice, Levín, nosotros tampoco sabíamos que usted estaba cumpliendo años. Le queremos regalar estos zapatos. Y yo, pues obviamente, impresionado, y yo se me abrieron los ojos. Dijo mi papá en el culto que era un aprovechado, pero no fue así. Déjame contarle bien cómo fue la cosa. Y bueno, y me dice, se los quiero regalar. Y yo, no, hermano, ¿cómo va a creer? Si esto, no. Quizás para nosotros sería un salario de aquí. Y yo, no, hermano, ¿cómo va a creer? No, que no sé qué, no me quite la bendición. Y ellos tenían eso grabado, o tienen eso grabado como iglesia, de que ellos tienen que sembrar y según ellos siembran, ellos cosechan. Pero yo quizás siempre lo había escuchado en la iglesia, pero nunca lo había visto con mis propios ojos. La cosa es que llegamos a la caja donde teníamos que pagar y pues casi que me obligan, hermanos, me llevaban ahí casi que empujado. El otro hermano de la unión me dice, agarren las cosas, me dice. Y yo, no, hermano, no, agárrenlos, me dice, es que si no ellos se molestan o se sienten como que usted los está haciendo a un lado, porque para ellos esa es la manera de ser agradecidos con Dios. Porque están siendo agradecidos con la familia o con los servidores o con quien sea. Y yo, no, hermano, no. Bueno, para no hacerlo más largo, el señor, el más chiquito, que quizás me llegaba a la mitad de la cabeza de él, me empujó y me dice, agárralos. Y llegamos a la caja. Yo le digo, bueno, hermano, está bien, pero hágame un favor, déjeme por favor pagar la mitad por lo menos. Y les soy bien honestos, hermanos, era lo único que yo andaba para poder comprar mis cosas. Y esto fue el primer día. Y yo dije, ay Dios, ya me tronó. Ya la regué. Ya me quedé sin poder comprar un café, un desayuno o algo, dije yo. Voy a poner la mitad. Llega el joven, nos atiende y todo, y me dice, ¿te lo vas a llevar? Y yo, sí, pues ni modo, obligado. La cosa es que va a traer las cosas y todo, y le dice, bueno, ¿va a pagar en débito o en crédito? Y el hermano automáticamente viene y se saca una cosa de dinero así. Aquí pagamos en cash, le dijo. Se sacó el dinero y los pagó. Y yo, hermano, pero déjeme pagar la mitad. No, me dijo. Y bueno, para no hacerles más largo la historia, esa fue la segunda bendición. Y yo me quedé como en shock porque no sabía qué estaba pasando. Eran personas que acababa de conocer, pero eran personas que tienen esto bien grabado, no solo en la mente, sino en el corazón. Porque cuando ellos estaban sembrando, ellos están cosechando. Y ellos tienen esa mentalidad en la cual nosotros debemos de quizás compartirla con ellos con respecto a la siembra. Y no me refiero a la siembra solamente de dinero o cosas materiales, no me refiero a una siembra con cosas que solo las tiene que hacer con un pastor, sino que también con su prójimo. Porque ellos tienen claro que Dios te da la bendición para que tú la compartas. El problema es que nosotros tenemos esa semilla como cristianos y no la compartimos. Y acá Pablo lo que estaba haciendo en el contraste de las dos formas de vivir era eso. Que nosotros entendiéramos si queríamos vivir por la carne o por el espíritu. Compartiendo con ellos un poco más, aprendí mucho de cómo ellos se desenvuelven, cómo ellos están en su iglesia, cómo ellos tratan de hacer el evangelismo. Su iglesia sabe que es una iglesia que obviamente su tarea principal es el evangelismo, porque eso es a lo que nos ha mandado el Señor. Pero nosotros debemos de entender, como nos lo dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, ojo, si no desmayamos. Quizás le pasa como a mí me pasó. Yo dije, hey, yo no pedí este regalo, yo tampoco pedí estar en otro país, pero la bendición llegó. Quizás en algún momento yo me quejaba y decía, yo no comparto el tiempo con mi papá, yo no paso tiempo con mi familia, porque siempre está ocupado, porque siempre está en algo de la iglesia, siempre está en algo del ministerio. Y de la nada el Señor viene y presenta esta oportunidad. Y después yo recordé y dije, quizás esto es exactamente por lo que yo le pedí al Señor hace un montón de tiempo.
Y me gustó este versículo porque nos lo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. Algo que a mí me impresionó, como le decía, era ese momento de ver a las personas. Hermanos, los cultos eran de 4 horas. Yo sé que si le digo eso, que va a ser acá, muchos se van a salir, muchos se van a querer colgar o pegar un tiro. Porque aquí hasta cuesta que se queden. Llega el punto de la invitación, el punto más importante, quizás ni siquiera el momento de la palabra, sino el momento en el cual las personas van a dar entrada al Señor a su corazón, y nosotros somos tan irrespetuosos que lo primero que hacemos es darnos la vuelta e irnos, cuando debería de ser el momento en el que nosotros guardamos mucho más respeto de lo que hacemos. Nosotros, amén, regáleselo al Señor. Aclaro que esto no se lo digo como un regaño ni nada, no lo vea así. Me lo digo a mí mismo también. Porque algunos terminamos de, quizás como los pastores, terminamos el sermón, salimos y ya se acabó, ya estuvo, ya me desconecté. No es así. Tiene que ser una fe viva, tenemos que vivir nuestra fe. Y también demostrar a los demás. En el momento que nosotros recibimos esa semilla, véalo de la manera que usted quiera verlo, de salud, tiempo, cosas materiales, ya sea dinero, es para que nosotros lo compartamos. El problema es cuando nosotros nos quedamos con la semilla y pretendemos hacer cosas, pero no las terminamos haciendo. Nos quedamos solamente con la gana. Eso es algo que siempre me gustó de su pastor fundador, que curiosamente, pues obviamente fue mi abuelo. Él siempre tenía eso de any problem, navy blue. Y yo me acuerdo de pequeño y decía, este señor está loco, y decía, eso es un color, decía yo. ¿Y cuál es, o sea, de qué se clava? Y se refería a algo tan básico, pero que todos entendíamos, que era el que usted estuviese en esa silla, que usted estuviese sentado. Porque en el momento que usted se cansara de hacer el bien, porque quizás no veía respuesta, porque quizás no veía que nada avanzara, o veía a otros prosperar, y usted se sentía estancado, quizás en ese momento en el que usted tuvo que haber estado sentado en esa silla, en ese momento la bendición llegó y usted no estaba. Y a muchos nos pasa. Oramos y oramos tanto al Señor, le pedimos por nuestras cosas, nuestras peticiones. Usted puede darse una vuelta por el muro y usted ve que a veces está lleno, no cabe ni un papelito más. Pero a veces se nos olvida que también debemos de esparcir esa semilla y de compartirla con los demás. No para que nosotros seamos exaltados, sino para que el Señor sea exaltado. Para que no sea usted el que se vea bien, el que se vea bonito, sino que sea su palabra haciendo el trabajo. Pero nosotros no podemos cosechar si no sembramos. También debemos tener claro que tenemos que hacerlo cada vez que podamos. Y eso es algo que a mí me daba risa al momento de quizás ir a desayunar o algo, cuando estamos compartiendo con los pastores, específicamente el hermano Oscar, si me está viendo, no nos dejaba ni siquiera pagar un café, hermanos. Y era como que no me quita la bendición, no me quita la... Y yo decía, este señor se lo está tomando demasiado en serio, ¿verdad? Y casi que peleando ahí, vea, no, que yo, que aquel, que no. Y siempre con la misma paja de que ya andaba el dinero, no, es más rápido así, decía. Y lo ponía. Y yo decía, bueno, no. La cosa es que nos trataron tan bien que a mí se me grabó eso, que nosotros cosechamos lo que nosotros sembramos, desde un saludo, desde una actitud, desde un mensaje, desde una palabra. Es algo que yo quizás antes no entendía. Mi papá les ponía el ejemplo a veces con mi primo, que ya es doctor, Andrés, y él era uno de los que pues quizás no había terminado su carrera todavía, y mi papá ya le decía doctor. Y yo recuerdo que quizás ha sido con el primo más cercano que yo he sido, me decía como, ¿qué onda con tu papá si yo todavía no, vea? Es por la fe. Esa bendición va a llegar a su vida, esa petición va a llegar a su vida, pero por la fe, hermano. Pero depende de usted también en actuar, en esparcir y sembrar esa semilla. Nosotros debemos sembrar buenas semillas, no esas cosas que quizás solo las decimos por decir, sino algo verdadero, algo que motive a aquel que ha caído, algo que motive a aquella persona que está teniendo una dificultad con algo. No hay nada mejor que tener una persona con la cual uno puede hablar. ¿Y qué mejor persona con la que tú y yo podemos hablar que con Dios? El problema es que tú y yo a veces lo que hacemos es darle las obras al Señor, darle lo que nos queda del tiempo, darle lo que nos queda de nuestra atención, o darle ese tiempo de lectura rapidito, que ya leí el proverbio y ya estuvo. Y quizás vamos con esa mentalidad de que tenemos que sacar una tarea
cuando la tarea debe de ser diaria. El momento en el que nosotros estamos conocedores de que cosechamos lo que sembramos, debemos de entender que si nosotros cosechamos amor, vamos a cosechar amor. Si nosotros cosechamos el odio, vamos a cosechar el odio de las personas. Si usted es de las personas juiciosas, o de aquellos, mejor dicho, que juzgan, usted también va a cosechar juicio. Si usted es de las personas que siembra cosas materiales, siembra dinero, siembra en alguna persona, a pesar de que quizás no esté muy bien en esos momentos, Dios ve esas cosas. Dios ve las intenciones de su corazón. Y es ahí cuando el Señor, por medio de sus promesas, asegura, o mejor dicho, usted un solo asegura esa bendición o esa promesa en su vida. En Mateo 7:12 nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús nos lo dice de una manera diferente en Lucas 6:31 y nos dice: y como queréis que hagan con los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Tú y yo no podemos hacer el bien teniendo una intención mala o una intención oculta, porque desde ahí ya vamos mal. No es que yo voy a servirle al Señor, no es que yo voy a ser agradecido con el Señor para que me dé. No. Deberíamos de hacerlo por agradecimiento y por añadidura vendrá la bendición. No podemos tampoco ser aquellos que somos buenos con alguien porque sabemos que vamos a conseguir algo con esa persona. Créanme que para mí eso es algo que yo detesto. Prefiero que alguien sea honesto y me diga: hey, ¿me puedes ayudar con esto? A que sean esas personas que andan moviéndose así. Y hay muchos, y sucede en las iglesias, en los trabajos, en los colegios, universidades, que haceme la tarea, pero yo te voy a dar otra cosa. Y no, en el cristianismo no funciona así. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que demostrar nuestra fe para que la bendición venga como añadidura hacia nosotros. Otro punto clave es que tenemos que entender que la ley de la siembra y la cosecha afecta al mundo entero, afecta a los cristianos como afecta a las personas que no lo son. Un ejemplo clave para nosotros pueden ser los judíos. Los judíos tienen esa práctica, que son muy agradecidos, son personas que son muy prósperas, porque ellos creen en la ley de la siembra y la cosecha. En su cultura, estoy parafraseando, espero no confundirme, cuando hay alguien con necesidad, cuando hay alguien que quizás no puede cubrir la renta, quizás no tiene para la comida, su misma comunidad judía son los que mantienen a esa persona, hasta el punto que se estabilice. Y si le prestan dinero, llega un punto en que le prestan el dinero y se lo van a pedir hasta el momento en el que esté estable, en el que él pueda remunerárselo. Pero no están ahí como quizás nosotros, que quizás un hermano que venda semillas, un hermano que venda, qué sé yo, alguna manualidad o algo aquí dentro de la iglesia, y le quedó debiendo el $1 y usted se va clavado a la casa porque le deben $1, hermano. Y somos cristianos. Es ahí donde yo hice hincapié y dije: wow, esto ya, la manera de verlo aplicado en la vida cristiana, es algo que es infalible, es algo que es innegable, y es esa ley de la siembra y la cosecha. A los generosos les va bien en la vida porque son dadivosos. Muchos de nosotros a veces tenemos la capacidad para poder bendecir a alguien y no lo hacemos. Decidimos no dar esa semilla, decidimos no poner esa semilla, y ahí es cuando empezamos a nosotros mismos a acarrearnos problemas, a acarrearnos trabas. Empezamos a frustrarnos y decir: Señor, pero ¿y por qué? Ahí está por qué. Porque no has esparcido la semilla, porque no has compartido la semilla, mucho menos la bendición de lo que Dios te ha dado. Nosotros debemos de entender también que no toda la adversidad es un resultado de la siembra. Así que eliminemos el por qué o el por algo será. Porque siempre hay un plan de Dios, a pesar de que las cosas parecen inciertas para nosotros. Recuerde que todo lo que usted siembra hoy traerá una cosecha. Nosotros somos la cosecha de lo que fuimos hace un cierto tiempo. Y algunos dirán: bueno, quizás coseché bien. Otros dirán: tengo que bajarle un poquito a las calorías, tengo que bajarle un poquito a otras cosas, porque quizás no estoy caminando bien. En Gálatas 6:7 nos lo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto significa que todo lo que sembremos va a tener un resultado, todo lo que hagamos va a tener una consecuencia.
Pero cuando nosotros estamos lejos de la palabra de Dios, empezamos a actuar deliberadamente, empezamos a decir cosas que quizás no son, o a imaginarnos cosas en nuestra mente, que en vez de acercarnos al Señor, lo que están haciendo es alejarnos. En el Gálatas 6:9 nos lo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, como lo leíamos, porque a su tiempo segaremos. También Proverbios nos da una gran lección. Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Entonces aquí está la respuesta. Si usted está en necedad, si usted siente que no le alcanza, si usted piensa que Dios lo ha dejado solo, déjeme recordarle que no es así. Es usted el que ha sido imprudente porque no ha procedido con sabiduría. Y eso nos pasa. Yo estuve en el área de librería un par de años y es un área difícil, si me preguntan, al igual que la de colegio, porque uno tiene que lidiar no solamente con personas cristianas, sino con personas que no son cristianas. Y vienen al colegio padres y lo insultan, le dicen mil y un cosas, y a mí no había nada que me diera más cólera o me diera más risa que ver que vinieran a llorar por una cuota del colegio cuando los veías con 2 celulares de alta gama, de los últimos. Yo decía: Señor, más ridículo. Ridículo porque vienen a llorar por las cosas de sus hijos, porque están en necedad, pero en realidad no está en necedad, simplemente no sabe administrar la semilla que Dios le ha dado. Y dejan las cosas más importantes para el final. Y era bien feo, era bien desagradable, porque todavía venían con una actitud mala, una actitud impositiva, una actitud como que vengo a hacer, o ustedes me están haciendo un favor, cuando no era así. Y era bien feo, bien de mal gusto ver cómo a veces trataban algunos de los de personal, y uno tenía que meterse y decirle: hey, tranquilo, vean, aquí las cosas no son así. Porque era bien irónico que para los mejores zapatos tenían, que era irónico que para los mejores celulares y las mejores teles y de todas las suscripciones, Netflix, HBO, todo, pero para las cosas del hijo no tenía. Y acá Proverbios nos dice de una manera tan clara: el hombre prudente procede con sabiduría. Entonces, si sabes que tenés necesidad en ciertas áreas, ¿por qué vas y te compras cosas que no necesitas? Cosas que lo que en vez de acercarte te van a terminar alejando. Porque así sucede. Y le comentaba a mi padre de un video que vi hace poco acerca de por qué los líderes luchan con la lujuria. Y me encantó la explicación, una explicación de 5 minutos, fácil y práctica. Y hablaba de eso, que muchos se van por la apariencia, que se quieren ver muy bien, se quieren ver como que todo está sucediendo bien, todo está corriendo de la manera correcta, pero al momento de nuestra vida cristiana te das cuenta que estamos en pañales. Y a mí, si de algo me sirvió ir a compartir con mis hermanos de Tierra Deseable, fue eso. Me despertó o me abrió los ojos. Yo dije: wow, increíble cómo esta gente que si le dicen que el culto es de 6 horas, se quedan a las 6 horas. Y acá nosotros como iglesia tenemos que luchar para que usted se quede, hermano. Tenemos que hacer actividades para que usted venga. Imagínese, casi que de la mano nos traen. Y nosotros estamos frustrados porque las cosas no nos salen bien. No nos salen bien porque estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. Y la palabra nos lo dice, que tenemos que proceder con sabiduría. Porque si no, en nosotros se va a manifestar esa necedad. La necedad pueda que venga por tu familia, pueda que venga por tu billetera, pueda que venga en tu trabajo, en tus estudios o en tus frustraciones generales. Porque te llenas de cosas que no te ayudan, de cosas que no te ayudan ni a crecer, ni a desenvolverte. También debemos de recordar que la ley de la siembra y la cosecha aplica para el cristiano como para el no cristiano. Y hay muchos que les ha ido bien, les ha ido re bien, si lo podemos decir así, y quizás no son cristianos, y usted que es cristiano, al igual que yo, estamos frustrados, estamos tristes, porque nuestras bendiciones no han llegado. Lo leíamos hace unos segunditos, y es que a su tiempo usted y yo vamos a cegar. No sea impaciente, mi hermano, que Dios no se olvida de sus hijos. No sea impaciente, que Dios le va a honrar, porque usted ha honrado a Él. Amén. Nosotros debemos de recordar, en pensar en las consecuencias de nuestros actos, porque lo más fácil, pues eso obviamente lo más atractivo, lo que se nos presenta, en el caso de los pastores quizás puedan ser mujeres, pueda ser dinero, puedan ser negocios mal habidos,
Y como le decía, muchos de nosotros nos llenamos de frustración porque vemos personas que no son cristianas, están progresando. Y usted dice, yo que estoy sirviendo, yo que estoy en los cultos, yo que estoy estudiando, yo que voy a escuela bíblica, yo que doy la clase, yo que comparto esto, a mí nada me sale bien. Hermano, confíe en el Señor, que su tiempo va a llegar. Usted va a cosechar todo eso por lo que usted ha trabajado, pero confíe en Él y no se mueva de la silla donde usted está. Porque el día que usted se mueva, tal vez ese día era el día que la bendición llegaba. Y usted quizás por dejarse ir por algo fácil o por algo más atractivo se perdió de su bendición. Y alguien más la tomó. Debemos de entender que dentro de aquellos que están en la ley de la siembra y la cosecha, tenemos que pensar en las consecuencias que las cosas nos van a traer. Si usted se va a meter en una relación no habida, pues obviamente esto va a producir dolor. Eso va a producir dolor en su pareja, en su esposa, en sus hijos, va a crear resentimiento. Usted mismo se está haciendo el lugar donde se va a terminar hundiendo. Y tenemos que recordar eso. Recordar que también esto producirá una tristeza, producirá también una frustración y sobre todo producirá una sequía. Y esa sequía matará a la semilla. Y la semilla es usted y yo. Pero depende de nosotros también si queremos dar frutos. Porque hay muchas personas que quizás tienen todas las capacidades, tienen todo el tiempo del mundo, pero no se quieren desarrollar. Es esa la semilla que hay que desechar, hermanos. Esa es la semilla que hay que hacer a un lado, pero aquellos que quieren servir, aquellos que quieren ayudar al más necesitado, aquellos que quieren sembrar en aquella persona que hoy necesita para que después usted sea bendecido, hágalo, hermano. Es hoy, no es mañana. El momento de quizás llegar a un semáforo y hay alguna persona que son amigos que le están limpiando el vidrio o le están ayudando, qué sé yo, o simplemente le están pidiendo y usted pasa de largo a veces. Usted quizás da un billete de 20, de 10 o de 5, que sabría que lo puede ocupar, sí, lo puede ocupar, pero será de bendición para la otra persona. Cuando usted se queda con esa semilla y no la reparte, pues usted se quedó sin la mejor parte. Cuando nosotros comprendemos o tenemos claro este concepto de la ley de la siembra y la cosecha, nuestra vida va a ser bendecida. Yo veo esa iglesia y nos comentaban cómo comenzó, cómo surgieron todo, cómo surgió el ministerio de alabanza. Una cosa que yo le digo, excelente. Yo estaba acostumbrado a, obviamente, lo que nosotros hacemos aquí. Y si usted me pregunta a mí, yo con mucha seguridad se lo puedo decir que no hay nadie como iglesia en el país que haga las cosas como su iglesia lo hace. Y yo veía las cosas y yo me sentía retado porque yo decía, ¿qué nivel de excelencia? Desde la gente de atención de cafetería, desde los que están en seguridad, los hermanos que están con la alabanza, una cosa que, wow, ahí parecía un desfile de modas, literalmente. La gente se preparaba, se notaba que se preparaba, desde el servidor más pequeño hasta la persona pues con el cargo más grande. Yo quedé retado de eso. Yo veía cómo ellos aplicaron esta ley de la siembra y la cosecha y así han llegado a como han llegado a ser ahora. En Eclesiastés 11:1 nos dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Algunas cosechas van a tardar más que otras. No nos frustremos al ver a otros crecer. No nos llenemos de enojo. No le reclamemos a Dios. Al contrario, seamos agradecidos con Él, porque usted tiene la oportunidad de estar aquí reunido con su iglesia, ha adorado, ha alabado y está aprendiendo un poquito de su palabra también. Es eso un privilegio para nosotros. Pero es un privilegio que tenemos que darle gracias a Dios y no pasarlo de largo como algunos lo hacemos. En Gálatas 6:8, como lo leíamos al principio, vemos que el que siembra para su carne segará corrupción, nos dice. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces mi pregunta, hermano, es ¿por qué usted está preocupado por esa cosecha? Si usted está seguro de que usted es una buena semilla, si usted está seguro de que usted ha cuidado y compartido esa semilla, solo me queda decirle que espere pacientemente, que el Señor le va a llevar esa respuesta a su vida. La Biblia está llena de muchas historias de personas que por culpa de sus malas siembras tuvieron momentos difíciles o tuvieron una vida mala.
Y eso es otra cosa. No se jacte de sus faltas. No diga, yo tengo mis pecaditos ahí escondidos, pero a mí me va súper bien. Porque, como lo vimos y lo leímos hace un rato, a su tiempo vamos a cegar. No podemos ser de esas personas que hacen malos negocios esperando que nos vayan bien. O tal vez me atrevería a decirte que te va a ir bien en algún momento. Es como la vida de los narcos, la vida de aquellos que se meten en un mundo bien difícil, que pasan una vida lujosa, quizás de 3 a 5 años, pero después de esos 5 años probablemente ya ni siquiera van a estar aquí con nosotros. Y hoy es tan fácil que hay personas que se te presentan, hey, llévame esto en tu maleta, llévame esto a la universidad, dáselo, entregáselo a aquella persona. Tan fácil es poder caer en un error que te puede cobrar toda la vida, que te puede cobrar todo tu tiempo, toda tu libertad, que es la que tú tienes hoy. Esa libertad que Cristo te dio en la cruz, esa libertad de la cual tú y yo hoy podemos disfrutar por medio de su palabra, es la cual nosotros tenemos que darle gracias. También, como mi otro punto, es que debemos entender que el tamaño de nuestra siembra también determinará el tamaño de nuestra cosecha. No podemos ir al Señor dándole nuestras obras esperando que Él nos dé una gran parte o una gran porción de ese pastel que muchos ansiamos o esperamos. Porque si nosotros somos de aquellos que quizás le damos lo que nos sobra, aquellos que le damos quizás medidito, quizás está la hora de la ofrenda y viene usted y por accidente sacó un billete de 20 y dice, uy, ese no, y lo cambió por el de 1 o el de 5. Ahí usted quizás le está entregando al Señor de una u otra manera las obras o lo que le puede dar en el momento, y es entendible. Tampoco es que el que dé la mayor cantidad es el que se gane el cielo. No funciona así la cosa, no me malinterprete. Pero sí en ser agradecidos. Si yo puedo compartir, si yo puedo ayudarle a la persona, pues yo lo puedo hacer. Yo lo notaba en la iglesia. Yo veía a estos hermanos siendo personas súper agradecidas, siendo personas que honran a sus servidores, a sus pastores, a sus cantantes. No se imaginan el nivel de atención. O sea, para mí me rompió el paradigma de que nosotros estábamos aquí súper bien, que hacíamos las cosas súper nice. Créanme, nos falta mucho, y nos falta mucho como iglesia. Y eso a mí no me dio envidia, sino que me retó. Me retó a pensar y a sacar la idea de que usted y yo podemos ser mucho mejores de lo que ya somos. Pero no lo vamos a lograr por nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr por nuestro conocimiento, sino que es mientras nosotros nos acerquemos más al Señor. Ahí usted va a ver la gloria de Él en su vida. En Lucas 6:38 nos lo dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esa es una de las cosas que yo le tengo mucho miedo, porque a veces podemos caer en personas que juzgan o ser personas juzgonas sin darnos cuenta que nos hemos convertido en esa persona. Y es bien bonito juzgar a las personas, es bien bonito señalar, comentar y ser de esas personas que dice, hey, pero ¿sabías que aquel anda con aquella? O millón cosas que suceden, y más en las iglesias. Hay muchas personas que les encanta eso del chambre, y yo no sé si es un mal salvadoreño o qué, yo no sé. Somos comunicativos, no chambrosos. Pero muchos de nosotros empezamos a ser de aquellos que señalan. Quizás vino alguien nuevo y quizás usted lo ve que no es acorde a como quizás todos venimos a la iglesia, y lo primero que hacemos es señalar y decir, ush, yo no me voy a sentar a la par de ese. Y pasa, hermanos, y uno dice, wow, ¿en serio? ¿El Señor acaso fue así con nosotros en algún momento? ¿El Señor acaso en algún momento, por más sucio que hayamos venido, nos hizo un lado y dijo, no, yo a la par de Él no me siento? Al contrario, fue Él el que nos abrazó con sus brazos de amor. Y es eso lo que tú y yo debemos de hacer. Amén, regálaselo al Señor. Es eso de lo cual nosotros debemos de tomar ejemplo. Ya se me acabó el tiempo y siento que no voy ni por la mitad del bosquejo, pero debemos de entender que no podemos esperar tener abundancia si no hemos sembrado, si no tenemos visión, porque de nada me sirve tener la semilla si no sé qué hacer con ella. De nada me sirve tener la semilla guardada pensando en que yo estoy bien porque tengo mi semilla, si no la comparto con el prójimo que pueda ser el que la necesite esta mañana o esta tarde. También
tenemos que hacer hincapié en que no hemos compartido de Jesús. Y eso es algo que yo luché bastante y todavía quizás me daba pena. Me daba pena quizás compartir el evangelio, compartir el mensaje con algún amigo o alguien que me conocía y quizás no me conocía como un hijo de pastor. Es una de las cosas que nosotros debemos de recordar, al igual de nuestro servicio, y de no ser personas que solamente se congregan. No ser de aquellos que solamente escuchan, sino que ser aquellos que son de acción. En Gálatas 6:7, para cerrar, nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros debemos de entender que acá hemos aprendido lo que podemos entender como la elección de nuestra vida, si vivimos las cosas de una manera aquí en la tierra o lo vivimos para una eternidad. Nosotros debemos de recordar que esa semilla que se nos es entregada, esa semilla que es la bendición que el Señor nos permite tener, no es para quedársela, sino es para compartirla con nuestro prójimo, con el más necesitado. Inclina su rostro, vamos a orar al Señor esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido de aprendizaje, gracias por el privilegio que me das de poder compartir un mensaje frente a tu iglesia, a tu congregación. Te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de tener un día más de vida, Señor. También te damos gracias por la oportunidad de la semilla que nos das, por ese sustento, por esa protección, por esa cobertura que está sobre nosotros, tus hijos, Señor. Te damos gracias porque no nos has dejado solos, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos a comprender que hay cosechas que también van a tomar tiempo, Señor. Hay cosechas que no serán inmediatas, hay cosechas que tengan que tomar 1 año, 2 años, 3 años. Pero sabemos, Señor, y confiamos en tus promesas, que esa bendición llegará. Sabemos, Señor, y reconocemos que muchos de nosotros quizás hemos tenido esa semilla y la hemos tenido guardada. Y reconocemos que lo que menos hemos hecho es compartirla. Tal vez nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros conocidos, nuestros familiares han estado en necesidad y tal vez nosotros hemos podido ayudar y hemos tenido esa oportunidad y no lo hemos hecho. Te pedimos, Señor, perdón porque hemos administrado mal esa semilla, porque quizás no la hemos compartido, porque quizás hemos tenido una actitud errónea hacia ti o hacia esos tiempos. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, a nuestra mente, que seas tú dándonos ese discernimiento y esa sabiduría para poder entender que esa semilla se nos ha sido dada para compartirla, no ha sido dada para que nos la quedemos, que ha sido esa semilla la cual tú nos permites tener en nuestras manos para tener sustento, pero también nos permites multiplicarlo. Te pido, Señor, por aquellos que esta tarde están pasando un momento difícil en sus casas, que quizás están en necesidad, quizás están en momentos en los cuales hay escasez en su trabajo, aquellos que no tienen quizás para la colegiatura, para su universidad, para sus exámenes, para sus evaluaciones médicas, Señor. Sé tú proveyéndoles, Señor. Sé tú, Señor, dando esa semilla, pero recuérdales en su mente y en su corazón que esa semilla no solamente ha sido dada para ellos o para el sustento de aquellos que necesitan, sino que también para que la puedan compartir y multiplicar, Señor. Te pedimos por aquellos que atraviesan momentos de dificultad, aquellos que atraviesan momentos de enfermedad, de incertidumbre. Sé tú, Señor, alumbrando sus vidas. Sé tú, Señor, alumbrando su camino y dando la sabiduría para cada una de esas decisiones, Señor. A pesar de que seamos pecadores, a pesar de que seamos imperfectos y que tengamos 1001 errores, Señor, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Por favor, sé tú en nosotros. Sé tú con tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ese es el momento en el que hacemos la invitación a aquellos que no han recibido al Señor en su corazón. Hoy es el día en el cual usted puede tomar esa semilla y multiplicarla. No quedársela para usted pensando de que usted ya la hizo, sino guardándola en su corazón para que dé fruto. Nosotros los que estamos aquí, y puede abrir sus ojos, puede ver a todos lados, somos frutos de una semilla. Esa semilla que fue depositada en nuestra vida para poder dar fruto. Si usted no ha recibido al Señor en su corazón esta tarde, le invito a que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Le damos un fortísimo aplauso a aquellos que tomaron esa importante decisión